Tira. Ya, tira un montón. Buenas tardes, jóvenes. Nos toca la primera práctica de esta tercera unidad. La práctica de hoy día es bastante sencilla. Según el sílabo, nos pide para el día de hoy, como práctica, elaborar un recurso de casación. Y yo les pregunto si están, no diría si están capacitados, la pregunta sería, ¿el docente les ha enseñado en el curso cómo se hace una casación?
no les ha dado las pautas, y si no les ha dado las pautas para redactar un recurso de casación, ¿cómo se les puede pedir eso en una práctica? Entonces a mí me parece pues que no hay un orden coherente en la práctica conforme al desarrollo del curso. La primera clase de esta unidad ha sido el aspecto histórico, teórico, de la casación. No hemos hablado del recurso de casación propiamente como entiende la ley, el Código Procesal Civil y especialmente la Ley Procesal de Trabajo. No hemos hablado del recurso de casación. Hemos hablado un poco de historia, de derecho comparado y de un concepto de definición, o sea, de una suerte de noción de lo que es el recurso de casación a nivel nacional y particularmente en el ámbito del derecho procesal laboral. Pero ¿eso es suficiente para redactar un recurso de casación? Definitivamente no. Hace falta conocer muchas otras cosas más para poder redactar un recurso de casación. Por eso considero de que es erróneo pedirle en esta clase, esta práctica, que redacten un recurso de casación. Y más bien yo he creído conveniente, por una cuestión de didáctica, trasladar la última práctica, la práctica que es de la clase número 12 y que debiera de ser la primera práctica. Es decir, a ver, no, tampoco es de la 12, es de la 11. Redactar o elaborar un oficio remitiendo el expediente principal a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Entonces, esto sí es posible hacerlo, ¿no? Porque todos ustedes saben redactar un oficio. Bueno, eso nos enseñan, bueno, a mí me enseñaron en secundaria. Ahora le enseñan eso a los niños en primaria. Cómo hacer una carta, cómo hacer un oficio. Bueno, a mí me enseñaron, por ejemplo, ya por poner un ejemplo, a mí me enseñaron álgebra, ecuaciones de primer y segundo grado en secundaria. Ahora le enseñan eso a los niños de primaria. Una real explotación, creo. Entonces, ¿aló? ¿Sí? A Tu ver, micrófono, Flores. a ver, el audio, por favor, controlen su audio. Entonces yo le digo que, bueno, hacer un oficio es sencillo. Obviamente que le vamos a dar las pautas acá, como redactar un oficio remitiendo un expediente a la Corte Suprema. Esto ya tiene algunos aspectos que son de naturaleza jurídica, ¿no? Pero es sencillo. Ahí les he alcanzado un modelo de oficio que es un formato, cómo se eleva un expediente con recurso de apelación. Ahora alguien exigente podrá decir, doctor, usted está hablando de recurso de casación, no está hablando de recurso de apelación. Entonces, ¿por qué nos pone un formato de recurso de apelación? Señor, se les pone el formato de recurso de apelación porque no pude encontrar otro en internet. No hay un formato de cómo se eleva un oficio con recurso de casación. Y se le pone como referencia, como formato, como modelo, un oficio elevando un recurso de apelación, porque nos sirve muchas de esas cosas que están ahí, ¿no? Entonces, la práctica del día de hoy pues consiste en eso, ¿no? En elaborar un oficio remitiendo un expediente con recurso de casación a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ayer dijimos, y hoy repito, que el recurso de casación se presenta ante la Corte Suprema, así lo dice la ley, ¿sí? Por lo tanto, en la práctica, en los hechos, el recurso de casación se interpone o se presenta ante la sala laboral. Vamos a hablar de lo que es nuestra materia, ¿no? Se interpone ante la sala laboral. La sala laboral actúa en la práctica, en los hechos, como una mesa de partes. ¿Por qué? Porque solo recibe y lo remite a Lima, con un oficio precisamente, ¿no? Con un oficio. Ese oficio lo hace
el relator o el secretario de la sala laboral. Es decir, la sala laboral no califica el recurso de casación. Todo recurso de casación, y ya le voy adelantando algunas cositas, todo recurso de casación tiene requisitos de admisibilidad y de procedibilidad, o sea, requisitos de procedencia. ¿Y quién se encarga de calificar estos requisitos? La Corte Suprema. Es la Corte Suprema quien califica si acepta, no, si reúne o no los requisitos de ley. Y estos requisitos de ley son requisitos de admisibilidad y requisitos de procedibilidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero para citarle un ejemplo, un requisito de admisibilidad, ¿cuál es? El pago de la tasa que se presente dentro del plazo de ley, por ejemplo, ¿no? Un requisito de procedencia es un poquito más exigente, ya tiene que ver con las causales. Con las causales. ¿Por qué causa puede usted interponer un recurso de casación en materia laboral? Les voy adelantando, solo son dos causas. Pero en esas dos causas se encierra multiplicidad de casos que pueden ingresar. ¿Ah? O sea, porque estamos hablando de dos causales, pero son dos causales bien amplias. Bueno, eso lo vamos a explicar en detalle más adelante. Pero, volviendo al tema, es la Corte Suprema la encargada de calificar si reúne o no los requisitos de procedencia. Básicamente de procedencia porque la mayoría lo interpone dentro del plazo, paga la tasa, pero el requisito de procedencia relacionado con las causales es el que básicamente revisa la Corte Suprema y es ahí donde ejerce su poder jurisdiccional para decidir si admite o rechaza la casación. La mayoría de las casaciones, le digo, hay tesis que se han hecho sobre ese tema, la mayoría, en el ámbito civil, no he visto en el ámbito laboral, pero en el ámbito civil hay tesis que se han hecho, en que la mayoría de las casaciones sobrepasa el 80%, son rechazadas por improcedentes. O sea, se declaran improcedentes. ¿Por qué? Porque están mal elaboradas. O sea, en el Perú hay pocos expertos que pueden elaborar un recurso de casación. Y bueno, y uno que otro por ahí que acierta, ¿no? Y uno que otro por ahí que acierta y le admiten a trámite su recurso de casación. Por eso la práctica de hoy consiste básicamente en un trabajo mecánico, ¿no? Para mí este es un trabajo mecánico que no requiere una alta, pues, especialización en derecho procesal laboral. Es un trabajo mecánico redactar y al final queda como formato en la computadora, ¿no? Queda como un formato en la computadora ya en la que solamente se van a cambiar los datos, ¿no? Número de expediente, nombre de las partes y algunos otros datos más. Fecha, pero luego es un formato. Se hace el esfuerzo por única vez de preparar un formato y luego ya queda ahí para cambiar algunos datos nada más. Bueno, esa es la ventaja del archivo que queda pues digitalizado, ¿no? En Lima, en materia del recurso de apelación, conforme al formato que les he alcanzado, pues ya tienen un formato, incluso un formato digitalizado, pero un formato ya como un esquema, ¿no? Como un esquema con los datos que necesitan completarse. Bien. Cuando nosotros redactamos un oficio, no voy a entrar al detalle de todos los oficios, ¿ah? Simplemente voy al corazón de lo que es la práctica de hoy, elevar un recurso de casación a la Corte Suprema. Entonces, lo que tiene que indicarse en el oficio, en el corazón del oficio, son lo que viene a ser la parte expositiva de toda resolución. ¿Y qué va en la parte expositiva? El número del expediente, el nombre del demandante, nombre del demandado y la materia. O sea, esos son los datos que tienen que ir en el oficio.
¿Por qué? Porque usted está remitiendo un expediente principal. Y en la carátula del expediente principal van esos datos. Algunos más, por cierto, ¿no? Pero en la carátula del expediente, a ver, yo tengo acá, bueno, lo acabo de poner en otro lugar, pero yo tengo acá un expediente, no lo tengo a la mano, en la carátula del expediente principal va el número del expediente, nombre del demandante, nombre del demandado, materia, o sea, qué es lo lo que es materia de juicio, ejemplo, nulidad de despido o despido incausado, pago de beneficios sociales, es decir, la pretensión se llama materia, cuando se coloca en la resolución o se coloca en la carátula del expediente. Entonces, eso se coloca en el corazón, se remite el expediente, ¿no? Dice, el expediente número tal. Si usted quiere lo pone corrido, o si usted quiere lo pone en orden, ¿no? Primero 1, 2, 3, así. No lo numera, simplemente lo menciona. Expediente número tal, demandante fulano, demandado fulano, o mengano, ¿no? Materia, tal cosa, ¿no? Despido nulo, pago de beneficios sociales, reposición por despido incausado, etcétera, ¿no? Y luego se coloca el número de folios que tiene ese expediente, el total de folios. ¿Para qué? Eso para que no suceda de que en el interín, decimos, ¿no? En el trámite, en el camino, alguien pueda sacar algún folio, ¿no? Que antiguamente ocurría, hoy día ya es bien difícil. Pero para seguridad se coloca el número de folio, ¿no? Número de folio, bueno, 483 folios, ¿no? Entonces se dice que el expediente está yendo con 483 folios. Por lo tanto, en la Corte Suprema tiene que haber 483 folios. De forma tal que nadie puede sacar un folio en el expediente, ¿no? O digamos una resolución o una notificación, ¿no? Porque todo por eso va numerado, el expediente siempre va numerado. Y luego se le indica, después de poner todos esos datos, se indica que se está remitiendo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia. Se puede colocar contra la sentencia número tal de fecha tal. Punto. Se remite el recurso de casación en contra de la sentencia número tal de fecha tal, que es la sentencia que ha expedido la sala laboral. Eso es básicamente, y luego, bueno, ya los demás datos de un oficio, ¿no? Tiene los demás datos de un oficio. Fecha, firma del que lo está suscribiendo, ¿no? Entonces, en eso consiste la redacción de un oficio remitiendo el expediente principal a la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema. Sencillo. Ahora, el plazo para redactarlo deberían redactarlo dentro de la clase, en horas de clase, y entregarlo al final de la clase al docente. Si la clase fuera presencial, ¿no? La clase virtual tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, en este tema tiene ventaja porque el plazo comienza a correr durante las 2 horas de práctica hasta el día, el próximo jueves 22 de julio. Por lo tanto, tiene que ser un oficio bien redactado, pues. Bueno, ¿alguna pregunta, señores, con relación a esta parte? Doctor, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta, según el modelo que nos envió, hay una sección, dice efecto y calidad, que más o menos qué es lo que deberíamos completar Ya, ahí. muy buena pregunta, señorita, ¿no? Me permite a mí explicar. Ese modelo usted no debe perder de vista que es para elevar un recurso de apelación. Y cuando hay recurso de apelación, ¿cómo se concede con qué efecto se concede un recurso de apelación? Con la calidad con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Correcto, muy bien, así es. La apelación puede ser elevada con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo. Es decir, eso funciona para el recurso de apelación. Por lo tanto,
Para la práctica que se le pide no tiene por qué colocar eso. Eso tiene que ser borrado. Entonces, eso se llama, señorita, su pregunta es buena, pero eso se llama también en otras palabras, criterio. Uno puede utilizar un formato, pero tiene que tener criterio para adaptarlo a sus requerimientos, para adaptarlo a sus necesidades. El oficio que se les pide es de un recurso de casación. Ese formato le sirve como modelo. Modelo no vaya a entenderlo modelo para que lo utilice en el 100% igual. Modelo para que usted lo adapte a sus necesidades. ¿Ya? Ahí no se coloca nada. Eso se borra. Eso se borra. ¿No? Básicamente lo que tiene que quedar, lo que pueden utilizar del formato es número de expediente, nombre del demandante, nombre del demandado, materia y nada más. Y folios. Y folios. El número de folios que tiene el expediente que se está elevando a la Corte Suprema. Y luego le agregan que va, ¿no? Adjunto, acompañado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número tal, de fecha tal, que ya datos que usted van a crear de manera hipotética, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo lo que tienen que hacer con relación a la práctica del día de hoy. Bien, yo creo que ha quedado claro, es sencillo. Más bien, su señor delegado quisiera, digamos, Dígame, doctor. confirme si me ha hecho llegar los grupos de trabajo. Doctor, solo una compañera me ha enviado su lista de grupo de trabajo, que era la compañera Chili Wong. El resto de compañeros no me han enviado nada. Bueno, en todo caso, hágale nuevamente su requerimiento, pues si no, vamos a continuar sin grupo. Los grupos de trabajo entiendo yo que facilitan para todos, ¿no? Ahora, si no se conforman los grupos hasta la próxima clase, vamos a tener que continuar con los trabajos individuales. Bien, de todas maneras, en todo caso, yo los exhorto a todos, a efecto de que coordinen con el señor delegado para la conformación de los grupos de trabajo. Bien, quedaríamos así. Luego, aprovechando un poco el espacio de tiempo que tenemos, vamos a hablar sobre el debido proceso en cuanto al derecho a la debida motivación, ¿no? La debida motivación es un derecho constitucional, está en el artículo 5º del artículo 139 de la Constitución del Estado. Mientras que el debido proceso es otro derecho constitucional que está en el inciso 3º del artículo 139 de la Constitución del Estado. Están en artículos diferentes, pero el debido proceso, pero el derecho a la debida motivación de las resoluciones es un elemento del debido proceso. O sea, ese derecho a la debida motivación de las resoluciones está inmerso dentro del debido proceso. Solo que nuestros constituyentes pues los han separado, ¿no? Los han puesto de manera independiente en la estructura de la Constitución del Estado, de repente para darle mayor énfasis al derecho a la debida motivación. Derecho que no todas las constituciones del mundo la tienen, por cierto, ¿ah? Ejemplo, citan por ahí algunos autores que el derecho a la debida motivación como derecho de rango de jerarquía constitucional no está en la Constitución de Chile, por ejemplo. Por eso que los jueces de Chile lo dictan sus resoluciones, la dictan de una manera más sencilla, ¿no? En cambio, al juez peruano, al estar el derecho a la debida motivación de las resoluciones en la Constitución, hay una mayor exigencia, ¿no? Hay una mayor exigencia en la redacción y en la fundamentación de sus resoluciones. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es bueno para la sociedad en general
pero es hasta cierto punto contraproducente para el pleno ejercicio de la magistratura, ¿no? Es decir, de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque redactar una resolución con una buena y suficiente motivación toma tiempo. Toma tiempo. Yo a veces cuando se me pregunta sobre este tema le digo, oiga, redactar una sentencia, es decir, motivar una sentencia, fundamentar una sentencia, como nos exige la Constitución, no es lo mismo que hacer un oficio. No es lo mismo que hacer una carta. Es mucho más complejo y más laborioso. Y en otras palabras, motivar una sentencia o una resolución toma tiempo y a veces ese tiempo implica varios días para que usted recopile toda la información. Es decir, consultar jurisprudencia de la Corte Suprema, consultar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, revisar doctrina a varios autores y finalmente revisar su expediente, que puede tener uno o más tomos. Por ejemplo, yo le cuento, en enero del año 2020 recibí un expediente con 17 tomos, 17 tomos. Cada tomo más o menos de 500 folios. Algunos un poquito más de 500 folios. Y con unos 8 o 10 acompañados, con cuaderno. Y solamente tenía 5 días para sacarla, porque ni siquiera era sentencia, era un auto. Era un auto que levantaba, que dejaba sin efecto una medida cautelar. Por lo tanto, había que revisar si estaba bien dictada o no esa resolución. Ese auto resolutivo que dejaba sin efecto una medida cautelar. O sea, era para confirmar o para revocar o para declarar nulo. Pero era solo un auto, no era una sentencia. Pero ese expediente ya tenía 18 tomos principales con 7 o 8 cuadernos acompañados. Y el plazo para dictar un auto resolutivo, según la ley, para todos los casos, es de 5 días. ¿Podía yo en 5 días revisar 18 tomos? Claro que no se revisa todo. Pero dada la trascendencia a veces de cada caso, a veces hay que revisar todo, porque en ese caso ya había de por medio una denuncia penal contra un juez por delito de prevaricato, precisamente porque había emitido la resolución que era materia de revisión por la Sala Superior. Entonces, por ese lado yo pongo mis peros. No es sencillo motivar una resolución de manera suficiente con plazos tan angustiantes que se pone en la ley. Por ejemplo, para dictar una sentencia en materia laboral, antes el plazo era de 15 días. Pero primero, todavía con el Decreto Supremo 080-TR, era 30 días. Después dijeron, por celeridad, a 15 días con la 26.636. Y ahora con la 29.497, por celeridad, la han reducido a 5 días. O sea, reducir los plazos es dar celeridad. Pues sí, pues teóricamente, ¿no? Para los legisladores, ¿no? Que no son los que sentencian. Entonces, yo tengo mis discrepancias en ese término, en ese aspecto, ¿no? Y creo de que esto de la debida motivación es bueno, sí, pues, porque se trata de darle una mayor, digamos, seguridad jurídica a los justiciales, pero para los jueces es una carga a veces inmanejable, ¿no? Más aún por ahí algún legislador en algún momento planteó de que había que regular, es decir, dictar una ley para que se convierta en delito el retardo procesal. Bueno, habría que meter preso a todos los jueces del país, pues, porque todos los jueces del país nos retrasamos en uno u otro caso. Porque es humanamente imposible estar al día en todos los expedientes y dictar resoluciones dentro de los plazos legales. Humanamente imposible, señores. A menos mal, pues, que les entró la razón a estos legisladores y no aprobaron ese proyecto, pues, arbitrario, ¿no? Y abusivo de parte de este legislador que hizo esa propuesta, ¿no? Pero aún así, el retardo procesal sigue siendo una falta disciplinaria por la cual sancionan a los jueces.
si es que no expide las resoluciones dentro de los plazos establecidos, ¿no? Y cuando es quejado este juez y se determina, se comprueba que efectivamente ha dictado la resolución fuera de los plazos legales, pues es sancionado definitivamente. Pero creo que hasta ahí todavía es tolerable, ¿no? Pero que conviertan el retraso procesal en un delito, me parece ya una exageración. Y no solamente una exageración, sino un abuso sin medida, pues, ¿no? Estaríamos retornando a los viejos tiempos de la Santa Inquisición, ¿no? En la que se procesaba, se torturaba y también y hasta se mataba por no creer en una fe religiosa determinada, ¿no? Hoy eso para nosotros es algo, pues, en la historia, algo horrendo, ¿no? Horrendo, ¿no? Cuestionar, torturar, maltratar y juzgar y finalmente eliminar a una persona por no tener una fe religiosa determinada, ¿no? Hoy día es inaceptable eso, pero sin embargo en la historia existió. Y un museo de nuestros tiempos está en Lima, ¿no? Para los que han ido allí y los que no han ido, yo los invito a que vayan. En el Museo de la Santa Inquisición que está ahí junto a la Plaza Bolívar, ¿no? O sea, la Plaza del Parlamento. Pero bueno, este es un paréntesis, señor, hablando de la debida motivación de la resolución. Pero bueno, nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Por lo tanto, la debida motivación implica, según la propia Constitución, señor, cuando uno dicta una resolución, un auto resolutivo o una sentencia, justificarla debidamente. Y la justificación debida es, tenemos que expresar y poner los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Y sobre todo la Constitución es bien rigurosa todavía. Cuando habla de los fundamentos de derecho, usted tiene que indicar cuál es la ley que está aplicando para resolver ese caso concreto. Lo que significa que usted tiene que indicar el inciso, el artículo de la ley que está aplicando para resolver determinado caso concreto. O sea, usted no puede hacer una referencia genérica a la ley, sino tiene que indicar dónde está la norma. A veces la norma no está en el artículo, está en un inciso o en un párrafo. Entonces, motivar una sentencia significa exponer la explicación de los fundamentos de derecho y precisando cuál es la ley que está aplicando usted. Como aclaro, aplicar la ley o indicar la ley significa señalar el párrafo, el inciso, el artículo de la ley que usted está interpretando y aplicando para resolver el caso concreto, ¿no? Eso es la fundamentación desde el punto de vista de derecho o desde el punto de vista legal. Ahora, la motivación de hecho. ¿En qué consiste la motivación de hecho? Bueno, para hablar de la motivación de hecho, tenemos que conocer algunos artículos que están en la norma procesal civil, en el título preliminar. Siempre es importante leer el título preliminar de todos los códigos. Son como vigas maestras, como líneas directrices, que atraviesan todo el sistema procesal civil, por ejemplo, ¿no? En el caso que le voy a decir y explicar. Hay una norma que está en el título preliminar del Código Procesal Civil que dice que el juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundamentar su decisión en hechos que no han sido alegados por las partes. Bueno, lo primero tiene que ver con la motivación también, ¿no? Cuando habla del petitorio, el juez no puede ir más allá del petitorio. ¿Qué significa esto? En otras palabras, si el juez concede algo que no ha sido pedido en el petitorio, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el vicio que está cometiendo? Algo hemos hablado, me parece. El vicio que está cometiendo es extra petita. Y ese vicio extra petita es un vicio de motivación, precisamente.
Aquel que dicta una sentencia concediendo extra petita, es decir, otorgando una pretensión que no fue solicitada, que no fue fundamentada, que no fue debatida en el proceso, comete un vicio extra petita y este es un vicio de motivación. Por lo tanto, una sentencia que contenga un vicio extra petita es una sentencia que no está debidamente motivada. Cuando uno dicta una sentencia, debe resolver solo las pretensiones del petitorio de la demanda. Porque contra aquellas pretensiones se ha ejercido la defensa. Y si usted introduce una pretensión no solicitada, y no solo eso, si concede y reconoce ese derecho, pues está violando el debido proceso también. ¿Por qué? Porque le está usted causando indefensión a la otra parte. La otra parte no conoció esa pretensión, no pudo defenderse de esa pretensión, no pudo presentar sus pruebas contra esa pretensión. Por lo tanto, le ha causado indefensión, o sea, ha violado su derecho de defensa, lo cual implica también vulnerar el debido proceso, ¿no? Vean ustedes cómo tiene relación este artículo del título preliminar del Código Civil con la debida motivación. Y luego la otra parte, porque estábamos hablando de que una debida motivación debe contener los fundamentos de hecho. Y este artículo del título preliminar nos dice, ese artículo le voy a decir cuál es el artículo, viendo acá el código procesal civil, ¿no? Ese es el artículo 7 en Romanos, del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, esta norma del título preliminar nos dice que el juez no puede fundamentar su decisión en hechos no alegados por las partes. Si esos hechos no están en la demanda, el juez no puede inventar hechos. No puede suponer. O sea, el juez no puede deducir hechos de la demanda. O sea, no puede hacer una suerte de razonamiento lógico para decir, se supone que esto quiere decir el demandado o el demandante. Parece, ¿no? Se siente que quiere decir esto, imagínense, ¿no? Los hechos tienen que estar redactados de manera textual, literal, en los fundamentos de hecho de la demanda. Y a partir de ahí, el juez podrá, digamos, analizar las pruebas que se aportan para tomar una decisión determinada. Aun cuando en materia laboral últimamente se ha desarrollado el petitorio implícito. Petitorio implícito, ojo. ¿Y qué se entiende por petitorio implícito? Esta es, por ejemplo, una corriente nueva en el derecho procesal laboral, que ya aparece en materia procesal constitucional. Y a partir de ahí se le da forma y se traslada al ámbito laboral con el nombre de petitorio implícito. Pero bueno, en el derecho procesal constitucional sí está reconocido como una norma expresa. Y eso está llamado, en materia procesal constitucional, se llama principio de suplencia de queja deficiente. Y esto no es otra cosa que lo mismo que se conoce en el ámbito laboral como petitorio implícito. Cuando en el ámbito procesal constitucional se habla de la queja de suplencia, de la suplencia de queja deficiente, se está hablando del principio, se está hablando del petitorio implícito también. Y bueno,
¿En qué consiste el petitorio implícito en materia laboral? Consiste en que, si bien es cierto, no está en el petitorio de manera literal, de la lectura de los fundamentos de hecho, usted puede deducir que de manera implícita existe allí un petitorio. Ojo, eso no significa extra petita, no significa inventar un petitorio, sino que revisando todos los fundamentos de hecho en su conjunto, usted puede percibir, usted puede ver que hay ahí escondido de manera implícita un petitorio. Y entonces ese petitorio implícito usted deberá ponerlo a conocimiento de la otra parte para que se defienda de ese petitorio implícito, y solo así, después que ejerza su defensa, podrá el juez resolver ese petitorio implícito. Es posible aplicar esto en derecho laboral. Pero ojo, que estoy poniendo un detalle acá. Si el juez advierte que hay un petitorio implícito por resolver, debe previamente poner a conocimiento del demandado de ese petitorio implícito y concederle un plazo para que ejerza su defensa. Y luego de ello podrá resolver este petitorio implícito. No será válido resolver un petitorio implícito sin previamente comunicarlo a la contraparte, a la contraria. Ahí, resolver sin correr traslado a la contraria de un petitorio implícito significa vulnerar el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso. Pues bien, en una sentencia, señor, se resuelven los petitorios según los fundamentos de hecho invocados por las partes. Y los fundamentos de hecho no son que las afirmaciones que realizan las partes. Y nosotros hemos dicho que hay una regla en materia probatoria. Los hechos están vinculados con las pruebas. Hay una regla en materia probatoria. El que afirma un hecho tiene la carga de probarlo. El que afirma un hecho tiene la obligación de probar ese hecho. Por lo tanto, los hechos tienen que estar respaldados con pruebas. Por lo tanto, cuando en una sentencia se hace una fundamentación de hecho, amparando o desestimando lo reclamado, tiene que estar reforzado el razonamiento que realiza el juez, el razonamiento de hecho que realiza el juez, tiene que estar respaldado por pruebas. Es decir, el juez, a la par que hace su razonamiento de hecho, tiene que estar examinando las pruebas que corroboran o que desestiman los hechos invocados, los hechos reclamados por las partes. Entonces, la debida fundamentación de hecho tiene que ver con la debida valoración de los medios probatorios. Entonces, más o menos ya le hemos dado una idea de lo que es la fundamentación. Pero la debida motivación de una sentencia acaba con lo que yo les he dicho. Yo les he dicho lo básico. Yo les he dicho lo básico para que tengan una idea y de repente despertar la curiosidad y el interés y la inquietud de investigar en ustedes. Sobre la debida motivación, señor, hay pues una cantidad inmensa de jurisprudencia y de doctrina del Tribunal Constitucional. Hay libros dedicados, libros enteros dedicados a la motivación o a la debida motivación. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de la debida motivación de todas las resoluciones no acaba en la explicación que acabo de exponer. Esto solo es el principio, esto es solo el principio del conocimiento. Hay toda una teoría de la argumentación también que sirve para motivar una resolución judicial. El Tribunal Constitucional ha dictado varias resoluciones donde habla de los vicios de motivación. O sea, a ver, yo le digo más o menos los nombres que me acuerdo. Son vicios de motivación, la motivación insuficiente, dice, ¿no? La motivación aparente. Y así, cita varios supuestos de vicios de motivación. Es decir, donde hay
una motivación defectuosa, incluso hay falta de motivación. O sea, aquella sentencia que puede tener una serie de argumentos, pero que en el fondo no revelan que no existe ningún tipo de motivación. O sea, dicen cualquier cosa, pero no están motivando la sentencia. Cosa que es rarísimo, por cierto, rarísimo, ¿no? O sea, no decir nada, no motivar nada, es muy raro. Muy raro encontrar un defecto de ese tipo, pero inclusive eso es una falta grave del juez, no motivar sus sentencias. Pero no motivar una sentencia implica la ausencia absoluta de razonamientos. Ahora, falta de motivación no es si usted discrepa con las razones que ha puesto el juez. Usted puede discrepar y para eso está el recurso de apelación e incluso el recurso de casación. Pero el hecho que usted discrepe, no esté de acuerdo con los criterios, con los razonamientos del juez, no significa falta de motivación, como alegan algunos, ¿no? Que además la discrepancia de criterio con lo que razona el juez no da lugar a una sanción, porque la ley siempre está sujeta a interpretación. Ojo. Y ahí tiene que ver también, ahí entra a tallar un abogado muy famoso ahora en el Perú, ustedes lo deben conocer, no necesariamente conocer personalmente, pero sí virtualmente, muy famoso, el profesor Aníbal Torres Vázquez, que fue el escudero de Pedro Castillo en el ámbito legal. Fue el que se batió, pues, ¿no? Se batió dignamente con todos los asesores de Keiko, ¿no? Con Castiglioni, con Lourdes Flores, incluso con un alto miembro del Tribunal Constitucional, arequipeño, que no recuerdo su nombre. Bueno, Aníbal Torres Vázquez escribió un libro y está ahí, señores, yo se los recomiendo, para todo aquel que quiera ser magistrado, se los recomiendo. Introducción al Derecho. Introducción al Derecho de Aníbal Torres Vázquez. Es un libro que ha aparecido hace pocos años, no. Ese libro no existía cuando yo estaba en la universidad. Ojalá hubiera existido, señores, ¿no? Ojalá hubiera existido, pero no existía. Entonces ahí ustedes pueden encontrar una amplia información básica para entender el derecho. Y entre ellos ahí tenemos las reglas de interpretación, los métodos de interpretación de la ley. Y obviamente que Aníbal Torres Vázquez no solamente ha escrito ese libro, ha escrito muchos otros libros más. Es un docente universitario de la Universidad Mayor de San Marcos, un extraordinario docente, muy capaz, muy ilustrado, muy preparado, que incluso acaba de sacar, tiene libros sobre el acto jurídico. Acaba de sacar hace poco, estoy buscándolo, 2 tomos sobre derechos reales. O sea, este señor nos escribe pues este libro que les recomiendo sobre todo, Introducción al Derecho, en la que se escribe sobre una serie de aspectos básicos que debe conocer todo estudiante, ¿no? Entre ellos nos habla, por ejemplo, de lo que es norma, y nos desarrolla todo lo que tiene que ver con la norma. Nos habla de una serie de instituciones, ¿no? Una serie de instituciones que nosotros a veces la conocemos pero no la entendemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una institución jurídica? ¿Qué es una situación jurídica? Entre otras cosas. Bien, señores, vamos a pasar la lista. Resulta que hoy día es mi segundo día de clase, señores, porque las asistencias anteriores no las han registrado para el docente.
Ajá, acá dice asociar videoconferencia. Bueno, hay que asociar, pues, señores. Aquí está. Ahora sí. Práctica número 9, redacción de oficio remitiendo expediente a la Corte Suprema. Recién ahora tengo mi segunda clase, señores. 5:15, 6:45. A ver, ya me estoy aprendiendo de memoria los alumnos que no asisten a clase. Acosta Pinedo Máximo. Este señor no asiste a clases. Hoy día va a tener su segunda falta. Inasistencia. Alfaro Manzano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Berrocal Cabezudo. Cabrera Gavilán. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Cabrera Paco. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Canchari Ore. Carmona Flores. Castillón Santi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabero Hernández. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coragua Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Bueno, Cruz Chambi. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Cueto Taipe. Espino Hostia. Buenas noches, doctor presente. Falcón Guerra. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Flores Rojas. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquilliva. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Asensio. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Guevara Fuentes. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Herencia Bendezú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guaripao Carquichoa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Malki Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marzano Rojas. Morales Garavito. Presente, doctor Marzano Rojas, disculpe. Buenas Muy noches. bien. Gracias. Morales Garavito. Morales Miranda. Morón Maguiño. Presente, doctor. Olivera Ramírez. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Oreferia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ormeño Doctor, Gutiérrez. disculpe. Una Sí. introducción breve. ¿De cuántos pueden ser máximo los grupos, doctor? Pues divídalo en el número total de los que son, 50 y tantos, creo. A ver, ¿cuántos grupos salen? De 9, de 8, de 10 máximo podría Perfecto. ser, ¿ah? Ya, doctor, perfecto. Muy bien. Gracias. Ormeño Gutiérrez.
Fariona Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Peceros Ramos. Doctor, buenas tardes. Presente, Peceros Ramos. Muy bien, buenas tardes. Peralta Bernaola. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Pillaca Vargas. Puría Janto. Doctor, buenas tardes. Presente. Quispe Zairi Tupac. Buenas tardes. Presente, doctor. ¿Qué presente tú? Bien. Quispe Torres. Ramírez Serna. Doctor, buenas noches. Quispe Torres Teobaldo. Muy bien. Ramos Torres. Reyes Janampa. Doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Remolino. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suine Ivonne. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Antonio. Presente, doctor. Vilca Pizango. Vilca Toma Pedraza. Presente, doctor. Y Sanabria Wilca. Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia. Gutiérrezcito, Wendy. Ya, ¿quién más? Buenas noches, doctor. Presente, doctores. Lo que pasa es que mi audio estaba mal, por eso le escribí por el chat. No sé si logró ver. Señor, ¿cuál es su nombre? Sanabria, doctor. Delante le ¿Quién? estaba... Sanabria, con Z. Ah, Sanabria, muy bien, ya. Sí. Lo estaba ¿Algún escribiendo por el otro? chat porque mi audio estaba mal. ¿Algún otro en el intranet? No puedo, cuando estoy en el intranet no puedo ver el chat, señores. Doctor Ramírez Serna está escribiéndole por el chat. Ya, Ramírez Serna, muy bien. Doctor. Doctor Cornejo Flores, disculpe. Cornejo Flores también otro. Doctor Ramos Ramos Torres. Ramos Torres, bien. Ramos Torres Frank. Ya, correcto, Ramos Torres, Frank. Muy bien, otro. Gracias. Buenas noches, doctor. Pillaca Vargas. Pillaca Vargas, muy bien. Pillaca Vargas, María Fernanda, muy bien, otro. Ya, eso es todo, señores, ya. Cerramos la asistencia. Y a ver. Acá hay alguien más que quiero corroborar yo. Bien, cerramos la asistencia por el día de hoy. Completado, dices. Registros actualizados satisfactoriamente. Ya es muy tarde, Santiago Andrés, Rita del Pilar. Muy tarde para la asistencia. Y eso que hemos tomado la asistencia en la primera hora. Y vamos a tomar siempre la asistencia en la primera hora ya, porque el sistema resulta que ahora está más complicado que antes. Bien, señores. Si no hay preguntas, los dejo unos minutos y retomamos la clase. Ya nos falta mucho, ¿ya? 15 minutos antes de concluir, retomamos la clase. Cualquier pregunta, yo estoy aquí pendiente, señores. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿El oficio también lleva firmas? Claro, claro que sí. El oficio ya firma del secretario.
Algunos lo firma el presidente, pero no hay norma que diga que lo firma el presidente, ¿no? Lleva firma del secretario o relator de la sala. O sea, el oficio lo hace un empleado del Poder Judicial, no lo hace el abogado, ¿ah? No, por eso la firma que lleva es o del presidente de la sala laboral, le pueden poner, ¿no? Presidente de la sala laboral y una rúbrica, o le ponen secretario de la sala laboral, ¿no? Secretario de la sala laboral y una rúbrica. O sea, a veces el presidente delega al secretario, ¿no? Pero como va dirigido, acá por lógica nomás, como va dirigido al presidente de la Corte Suprema, ¿quién va a firmar ese oficio? Debe ser el presidente de la sala laboral de ICA, ¿no? Pero cualquiera de los dos es válido, el secretario o el presidente. Bien. Entonces, estamos retomando la comunicación dentro de 13 minutos, jóvenes.
Bueno, jóvenes, retomando la práctica del día de hoy, vamos a recapitular, pues, hacer un resumen de lo que ha sido la práctica del día de hoy, ¿no? Consiste en redactar un oficio elevando el expediente hacia la Corte Suprema de la República. Se eleva el expediente para que conozca el recurso de casación que ha interpuesto alguna de las partes. Bien, básicamente el recurso de casación se presenta ante la sala laboral. La sala laboral recibe el recurso de casación y lo eleva conjuntamente con todo el expediente hacia la Corte Suprema, acompañándolo con un oficio. Ese oficio lo redacta el secretario o el relator de la sala laboral. ¿Y cuál es el contenido del oficio? El formato, la forma de un oficio la conocen ustedes. Pero el contenido básicamente es indicarle al presidente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema que se está elevando, se le dice que se está elevando un expediente y se indican los datos de este expediente. O sea, número del expediente, en el oficio se coloca número del expediente, nombre del demandante, nombre del demandado, materia de juicio, esto es si es pago de beneficios sociales, despido nulo, reposición por despido incausado, cualquiera sea la materia que se ha tratado, el número de folios que tiene el expediente, el número de hojas en total, de folios en total del expediente, y se le indica que se está elevando el recurso de casación interpuesto por la parte tal. Esto es todo lo que tiene que hacer con este oficio. El plazo para presentarlo es hasta el jueves 22 a las 23 horas con 59 minutos. Es un trabajo básicamente sencillo. Se les ha acompañado ahí un formato como archivo de ayuda, un formato de un recurso de apelación. Pero de ese recurso de apelación solo tienen que tomar, de ese modelo, de ese formato, solo tienen que tomar número de expediente, nombre de demandante, nombre de demandado y la materia y folios. El resto no va. Y ojo que tienen que indicar que se eleva el expediente con el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, ¿no? O demandada, según como crean conveniente ustedes redactarlo. Pero eso es todo. Eso es todo. La práctica es bastante sencilla. Bueno, solo para compartir con ustedes algunas noticias pues, del ámbito jurídico, ¿no? Hay una revista virtual que lo saca Gaceta Jurídica, se llama La Ley. Lo pueden pedir por internet, ¿no? La Ley, y tiene como un subtítulo, dice, El ángulo legal de la noticia. Ahí salen una serie de noticias actualizadas sobre el mundo del derecho. Por ejemplo, algunas noticias actualizadas que le voy a comentar que tienen importancia para todo estudiante de derecho, es, por ejemplo, de que el Congreso ha aprobado una ley por insistencia en la que ya no van a existir más contratos de locación de servicios en el Estado. En otras palabras, por un mandato legal, a través de una ley, se le prohíbe al Estado contratar por locación de servicios. En el futuro, todo trabajador que ingrese al Estado tendrá que ingresar por concurso público. ¿No? Por concurso público. Y hay una norma, si se quiere, temporal dentro de la misma ley, de que por el plazo de 6 meses se le da un plazo de 6 meses al Estado para que regularice los contratos que tiene, ¿no? Y en otras palabras, proceda también a convocar a los concursos correspondientes para el nombramiento en las plazas que corresponden. Ustedes ya saben que por ley, pues, para el Estado, para los cargos de empleado, funcionario o empleado del Estado, el ingreso es por concurso público. Por concurso público de méritos, por oposición de méritos y a una plaza vacante y presupuestada. Todo aquel que ingrese
al Estado sin reunir estos requisitos no tiene derecho a la estabilidad laboral. Obviamente tampoco tiene derecho a la reposición, ¿no? Eso a partir de ya desde un precedente que se dio por el Tribunal Constitucional. Ustedes deben conocer el famoso caso Huatuco-Huatuco, ¿no? Donde se ratifica estos criterios de que el Estado se ingresa por concurso público de méritos y una plaza presupuestada y vacante. Bueno, hay excepciones también. Hay excepciones también. Y para eso ustedes tienen que revisar la jurisprudencia. Tienen que hacer un seguimiento permanente a la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Hoy día hay más normas que antes. Bueno, cuando yo era estudiante, año 1980, 82, en el Perú no existía ningún precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Tampoco existían precedentes judiciales del Poder Judicial. Hoy día ya existen numerosos precedentes judiciales del Poder Judicial y numerosos precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y numerosa doctrina constitucional del Tribunal Constitucional que son obligatorios para los jueces. Por lo tanto, los abogados también tienen que conocerlo para poder invocarlo en sus defensas, ¿no? Bueno, les hacía el comentario sobre esto. También hay otros datos importantes. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hace poco ha sacado una sentencia en la que dice que el Estado no puede despedir a las mujeres embarazadas que tienen contratos CAS. Es decir, en ningún caso, a partir de la interpretación que ya ha realizado el Tribunal Constitucional, en ningún caso se puede despedir a una mujer embarazada con contrato CAS por vencimiento del contrato CAS. Aun cuando se haya vencido el contrato CAS, a esta mujer embarazada no se le puede despedir. Es decir, existe la obligación del Estado de renovarle el contrato. O sea, ya no se puede alegar, oiga, no le he despedido, simplemente hay vencimiento de contrato. No, señor. El Tribunal Constitucional ha interpretado que a las mujeres embarazadas cuyo contrato CAS se vence, estando en estado de gestación, pues el Estado, la administración pública tiene la obligación de renovarle su contrato CAS a una mujer embarazada, ¿no? En otras palabras, no renovar el CAS a una trabajadora embarazada es inconstitucional. Por lo tanto, el caso de una mujer embarazada contratada por CAS que es despedida, ¿qué tipo de acción se tendría que interponer? Una demanda laboral, despido incausado, una reposición en contencioso administrativo. Despido nulo. No. Proceso de amparo. Proceso de amparo. Ojo, el despido nulo es para los trabajadores, las mujeres embarazadas que tienen contrato de trabajo. Y el contrato CAS no es un contrato de trabajo, es un contrato especial. Es un contrato especial y temporal. Vence tu contrato CAS y no hay renovación. Pero aquí el tribunal ha hecho una interpretación constitucional a partir de las normas constitucionales que protegen a la mujer embarazada. Por lo tanto, si se despide a una mujer embarazada con contrato CAS, usted tiene que ir a un amparo, a una demanda de amparo. Cuando se violenta o vulnera un derecho constitucional, ¿cuál es la acción ideal? Es la acción del proceso de amparo, ¿no? Entonces, Doctor, por una eso es pregunta. interesante. Ustedes pidan esto por internet y para que vean la sentencia completa, ¿no? O sea, no renovar contrato CAS a trabajadora embarazada es inconstitucional, TC le pone, y automáticamente le aparece la sentencia. Entonces ustedes la pueden leer Doctor, los una fundamentos. pregunta. Sí, Buenas sí, tardes. dígame. Buenas tardes. Cuando en los contratos CAS se termina el contrato CAS y la trabajadora o el trabajador sigue trabajando, automáticamente ese contrato ya no es temporal, ya es ¿cómo se llama? ¿A plazo Ya tiene, indeterminado? claro, llega a ser indeterminado, ¿o no?
La respuesta es no. Yo podría decirle la respuesta es sí y la respuesta es no, históricamente. Ya. Un primer criterio del Tribunal Constitucional decía que el contrato CAS se producía una suerte de renovación automática, si continuaba laborando después de vencido el contrato. Ese era un primer criterio del Tribunal Constitucional. Pero luego cambió, el Tribunal Constitucional cambió y dijo que no hay renovación automática del contrato CAS, ¿no? Simplemente el contrato CAS termina y ahí, digamos, concluye la relación. Aun cuando continúe laborando. O sea que aun cuando continúe laborando después del vencimiento del CAS, el empleador puede despedirlo. ¿Por qué? Porque los contratos CAS son anuales, generalmente son anuales, ¿no? Son para cada ejercicio presupuestal. Porque ojo que el contrato CAS es para trabajadores del Estado, nada más, ¿eh? Del Estado. Obviamente. Por tanto, el Estado trabaja por ejercicios presupuestales anuales. Entonces, el criterio vigente actual, según el Tribunal Constitucional, es no existe renovación automática de contratos CAS. Termina el día de su vencimiento, generalmente 31 de diciembre de cada año, ¿no? Generalmente. O en todo caso puede vencerse en otra fecha. Ahí terminó. No hay renovación automática de contratos CAS. Ese es el criterio actual vigente del Tribunal Constitucional. Y en los casos privados sí. O sea, cuando hay en los casos privados es otro temporal. caso. Ahí no hablamos de contratos CAS, pues, ¿no es cierto? En el caso privado hay lo que se llama el contrato sujeto a modalidad, el contrato temporal. Claro, Y hay temporal. una causal ahí de desnaturalización del contrato modal que se convierte en un contrato a plazo indeterminado si se vence el contrato y usted continúa laborando después, ¿no? Eso sí sigue siendo automático. Eso se regula con el artículo 77 del Decreto Supremo 0397-TR. Claro, eso está vigente para el ámbito privado. Eso no ha sido modificado. Esa era mi duda. Gracias. Bien, jóvenes, es todo por hoy. Doctor. Sí, dígame. Disculpe, le quería hacer una consulta y respecto, si un trabajador tenía contrato CAS y venció su contrato, pero siguió trabajando, pero ya como locador de servicio, y luego siguió así como locador de servicio y posteriormente le volvieron a hacer otra contratación CAS, y finalmente termina su contrato, ahí no podría reclamar algún tipo de beneficio o simplemente está dentro del empleador a hacer el despido. Ya, ese casito es bien complicado ya, pues. A ver, según lo que usted me dice, inició con contratos CAS. Bueno, ya terminamos, ya concluimos. A ver, todavía seguimos en comunicación, si me confirman, porque aparentemente se ha cerrado. No, sí se escucha, doctor. Seguimos en comunicación. Bueno, ya la clase terminó, a las 6:45 termina la clase, ¿no? Pero si todavía hay audio, continuamos. En la pregunta que usted me formula, pues me dice, inicia CAS, continúa con contrato de locación de servicios y por último se le hace firmar contratos CAS. ¿Es así? Sí, doctor. Ese casito es bien complicado, pues. Lo que podría ocurrir ahí es que bueno, ya, esto tendría que ir al ámbito judicial, ¿no? Entonces es un proceso contencioso administrativo en la cual podría solicitarse la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la invalidez de los contratos CAS, ¿no? Entonces ahí ya hay que presentar todas las pruebas correspondientes para demostrar que no eran contratos de locación de servicios, sino lo que en la realidad, en los hechos, en el trabajo que desarrollaba, era un verdadero contrato de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es el requisito principal para demostrar que era un contrato de trabajo? A ver si usted me da la respuesta.
La ¿Qué se tiene? subordinación, doctor. Claro que sí, eso es el ABC del derecho de trabajo. Para demostrar que existe contrato de trabajo hay que probar, presentar todas las pruebas que demuestren que había subordinación, que está bajo la dirección y control del empleador, y una serie de elementos más para probar que había subordinación. Y entonces, si se demuestra que hay subordinación, ese contrato de locación, ese papel escrito o esos recibos de honorarios se convierten en contrato de trabajo. Pero ojo, si estamos para el Estado, tiene que haberse trabajado más de un año bajo contrato de locación de servicios. Más de un año bajo contrato de locación de servicios de manera ininterrumpida. Puede ser un día, 2 días, porque a veces en ese periodo de un año le pueden haber hecho firmar 2, 3 contratos, ¿no? Y haber un periodo de interrupción de un día, 2 días, 3 días, ¿no? Eso no le quita la naturaleza de ininterrumpido. Y bueno, y también declarar la invalidez de los contratos CAS, ¿no? Solo así se podría pedir pues la reposición bajo la ley de la 24041. Bajo la ley de la 24041, pero para eso es requisito demostrar que ha trabajado en un solo puesto durante todo ese año. En un solo puesto durante todo ese año. Y de manera interrumpida, pues. De manera interrumpida, salvo breves interrupciones de un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿no? Entonces, sí es posible pedirlo, pero hay que saber pedirlo, pues. Hay que saber pedirlo, hay que conocer derecho ahí, ¿no? Se puede pedir bajo los alcances de la 24041. Es decir, el caso Huatuco no se aplica a los trabajadores contratados del Estado. A los trabajadores contratados del Estado. Bajo locación de servicios, ojo, aquí hay locación de servicios, por lo tanto, podría pedirse si esa locación de servicios tiene más de un año y en un solo puesto. No funciona si lo han estado cambiando por diferentes puestos. Un mes en un puesto, 2 meses en otro puesto, 3 meses en otro puesto. Ahí no funciona. Porque la ley le dice, hay que revisar la ley 24041. La ley le dice, requisitos. 2. 1. Que ocupe una plaza permanente y que tenga más de un año sin interrupciones. ¿No? Entonces es posible, pero hay que saber encuadrarlo. Hay que saber encuadrarlo. Bien, jóvenes, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Ok, Hasta doctor, muchas hasta gracias. la próxima semana. Gracias, doctor.